Hola mis queridos estudiantes, acá iniciamos nuevamente nuestra área de sociales. Acá nos encontramos para empezar segundo periodo. Bueno, este segundo periodo va a ser bastante dinámico. Hoy nuestro objetivo es conocer de qué manera la geografía política nos ayuda a identificar y resolver las problemáticas de las comunidades. Ecociudades, planeación y transformación por un mejor futuro. Cada vez son más las personas que quieren habitar en zonas urbanas. La ONU nos da un reporte de que ya hay 3.700 millones de personas que viven en ciudades y se dice que esta cifra va a crecer en los próximos tiempos. En las ciudades se encuentran infraestructuras y servicios que permitirán a las personas el fortalecimiento de sus capacidades. Sin embargo, la concentración humana en los centros urbanos hace que esta planeación sea cada vez más difícil. Otro factor que se debate para tener en cuenta es comprender los riesgos de una sobrepoblación urbana. Hay mucha sobrepoblación en las ciudades y esto está dificultando que se dé una calidad de vida en estas ciudades. La innovación es una de tendencia mundial no solo en la reestructuración de las ciudades, sino también en la construcción de nuevas zonas urbanas. Es el concepto de ecociudades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se espera que las ciudades, a medida que empiezan a crecer, se conviertan en dinámicas, en sostenibles, en innovadoras en los siguientes eventos. Las características que se esperan que tengan esas ecociudades son un autoabastecimiento, es decir, que todo lo que se produzca dentro de la ciudad sea suficiente para autoabastecer esa ciudad. Tener una energía renovable, es decir, utilizar esas energías que no sean contaminadoras. Una arquitectura verde, como decíamos anteriormente, se espera que el diseño de estas ciudades tengan todo un proceso verde para el buen oxigenamiento de esta misma ciudad y una movilidad inteligente que se refiere a todo lo que es el sistema de transporte, que se espera que no genere mucha contaminación. El diseño de las ciudades, estos diseños de estas ciudades ya nos están dando ejemplo lo que son Emiratos Árabes, la China y España. Acá vemos un ejemplo de una ciudad que está presentando esa proyección de lo que es una ecociudad como tal. La foto es una foto de una de las ecociudades de China. La geografía política, organización humana y territorial. La geografía nos ha permitido conocer distintas características físicas del planeta Tierra y también comprender las relaciones con las comunidades humanas. La geografía humana, por su parte, se encarga de analizar la interacción del ser humano con los elementos naturales de un espacio geográfico determinado. Esto incluye la distribución de las poblaciones en el territorio, su cultura, su economía, su estructura política y sus relaciones con el medio ambiente. ¿Qué es la geografía política? La geografía política se interesa por la relación que existe entre el Estado, el territorio y la población. ¿Correcto? Es lo que puntualmente espera la geografía política, esa interrelación entre Estado, territorio y población. El objetivo de estudio de la geografía política es el estudio de las nuevas interacciones que existen y que exigen los nuevos procesos que se dan, y estos se dirigen a través de las ramas del poder público. Vamos a ver la geografía política, de qué se vale para poder ser más dinámica. Tiene la geografía del poder, que se identifica las relaciones entre la organización política de las sociedades y el espacio geográfico. La geografía del imperialismo analiza la configuración histórica de los diferentes imperios, es decir, que revisamos la historia de cada uno de estos momentos. La geografía de los estados nacionales estudia la organización política de los estados y las naciones. Además, analiza los conflictos que pueden derivarse del ejercicio del poder público. Es decir, que todo el manejo que se da dentro de las naciones puede generar conflictos internacionales.
Geografía de la violencia. Estudia el origen de la formación, la expansión y las consecuencias derivadas de los conflictos armados, sus actores y sus formas de controlar. Entonces, como lo pueden ver, esta violencia tiene que ser siempre vigilada para que estos conflictos que hay, ya sean internos o ya sean de afuera, puedan regularse, poderse estarse controlando desde el poder. Y la geografía electoral, que analiza la distribución espacial de las preferencias electorales y sus implicaciones en la población. Todo esto es lo que revisa cuando cada país elige sus propios gobernantes. Dada la complejidad y amplitud del objetivo de estudio, la geografía política, esta disciplina se apoya en otras geografías para ser dinámica y realmente objetiva en su servicio. Se utiliza de la demografía, que estudia los fenómenos que se relacionan con la composición, el crecimiento y distribución y la administración de la población en un territorio en un determinado tiempo. La sociología, que estudia la sociedad humana, es decir, la manera como los seres humanos se relacionan entre sí y sus formas de organización e interacción entre ellos mismos. Tenemos también el apoyo de la historia. Estudia los acontecimientos y hechos que se relacionan con la formación, la consolidación y la asociación de la distribución de las sociedades. Es decir, que tiene que revisar lo que se dio antes para verificar lo que se está dando en el ahora. La antropología política estudia el modo mediante el cual la organización de poder dentro de una sociedad se manifiesta en el pensamiento, la organización y la consolidación de las comunidades. Es decir, que es el desarrollo que se va dando a través de los mismos gobiernos como tal. La economía estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios dentro de una sociedad. Entonces, como lo está hablando, esta misma economía tiene que ser muy dinámica en los resultados de lo que son la funcionalidad de los bienes y servicios dentro de estas comunidades. La ciencia política tiene como objetivo el estudio de la política como un fenómeno universal, analizar las diferentes formas de organización y mecanismos que se presentan en un territorio para generar y ejercer el poder. Entonces, estas ciencias políticas también tienen que ser muy dinámicas con la antropología política para que se vayan viendo procesos importantes de mejoramiento dentro del territorio. La geopolítica se encarga del estudio del entorno geográfico de una población, región o nación para identificar los factores que condicionan las relaciones sociales y las luchas políticas por el espacio. El lenguaje de la geografía política. Existen 4 conceptos básicos en el estudio de la geografía política que nos permiten comprender las características de las organizaciones políticas en relación con el ordenamiento del espacio físico y la estructura social. Concepto de Estado. Estado es el modelo de organización política, administrativa y territorial que caracteriza a las sociedades modernas. Está compuesto esencialmente por una población, un gobierno común, la soberanía y un territorio. ¿Correcto? Entonces, ese Estado está conformado por la población, el gobierno común, la soberanía y el territorio. Entonces, decimos que su población está conformada por todas las personas que están dentro de ese territorio. El gobierno en común, que va a garantizar la calidad de vida y la supervivencia que favorezca a esa población. La soberanía es la delimitación que tiene el Estado con cada una de sus fronteras. El territorio, que comprende el espacio geográfico, terrestre, aéreo y marítimo, que comprenden esa soberanía de ese Estado. Formas de organización del Estado. De acuerdo con las características culturales de las sociedades
y las relaciones establecidas entre las poblaciones, el territorio y la soberanía, es posible clasificar las distintas formas que pueden asumir los estados con base en los siguientes criterios. Entonces tenemos el ejercicio del poder, la estructura interna del poder, modalidad en el ejercicio del poder. Dentro del ejercicio del poder está el Estado soberano, estados semisoberanos y estados vasallos. Dentro de la estructura interna del poder podemos encontrar estados unitarios, Estado federal, Estado confederal. Dentro de la modalidad en el ejercicio del poder está el Estado presidencialista y el Estado parlamentarista, ¿correcto? Bueno, ¿cómo se construye el territorio? Cuando un grupo social se ha establecido de manera permanente en un espacio geofísico determinado y se ha adaptado a sus condiciones geográficas, climáticas, este lugar es un territorio al que se une economía, política, cultura. El territorio es un componente fundamental para la existencia de un Estado y se delimita con respecto a otros por medio de fronteras, unas líneas imaginarias cuyas fronteras, extensión son pactadas o por los gobiernos vecinos dentro de las regiones o también por momentos políticos que se han vivido dentro de ese momento. Estas fronteras pueden ser a causa de consecuencias de hostiles y conflictos entre los gobiernos, por lo que es necesario para los estados un ejército que logre controlar y delimitar estos espacios como tal. Vamos a hablar puntualmente de la población. Todas aquellas personas que se encuentran dentro de los límites territoriales de un estado hacen parte de la población y mediante sus interacciones cotidianas construyen el desarrollo político y cultural económico de esa sociedad, de esa población. De igual manera, todos tenemos derecho a una nacionalidad, que es el vínculo político, jurídico entre el Estado y las personas. Ella garantiza el acceso a derechos en favor de nuestro desarrollo, crecimiento y bienestar. Asimismo, nos permite participar en la construcción de la sociedad y exige de nosotros una serie de responsabilidades para mantener la convivencia, la paz y la justicia. ¿Correcto? Entonces, dentro de la población, algo que se debe tener en cuenta es el que yo sí soy ciudadano de ese territorio para poder participar, exigir, pero también responder con mi forma de vida dentro de la población. Bueno, queridos estudiantes, acá termina nuestra clase, la primera parte de lo que es la geografía política. En la próxima clase ampliaremos más el tema. Dentro de la plataforma del Sistema 1 va a quedar la evidencia de las tareas que se van a publicar y se puede revisar este video en los momentos que ustedes deseen. Feliz tarde, hijos.